gente de ellos, todos venían con su título, ciertos trabajadores, pero eran todos de CEP, así era. Tenían que pasar, ¿no es cierto? Aquí usted entra, pero te inscribe aquí. Y llegó una cantidad más o menos la misma y un poco más, ¿no es cierto?, que se refleja después en el primer congreso que hicimos de los trabajadores portuarios de la época posterior al lockout, donde ellos tenían la mitad, digo ellos, el gobierno, los trabajadores que puso el gobierno y los trabajadores que quedábamos, ¿cierto?, la organización clasista de los trabajadores, porque era la otra parecía como una organización patronal absoluta, ¿no? Bueno, en fin, y en ese periodo recién la federación había logrado, ¿cierto?, una ley donde un reajuste de un año que era bastante alto, ¿cierto? Entregamos plata para mejorar las plantas, la planta de grado, para comprar bien raíles, o sea, en fin. ¿Y quién la manejó? Porque la ganó la democracia cristiana, porque tenía mayoría y algunos errores que se cometió. La democracia cristiana dirigió esa distribución, ¿no? Indudablemente que era por ley, teníamos que comprar un edificio, pero ellos fueron los primeros que compraron edificios y habían llegado recién, ¿no? Posteriormente la Mariano, ellos lo compraron el mismo 65 por ahí, los que llegaron, y nosotros recién en el 68 la Mariano estaba comprando ese edificio. O sea, las consecuencias fueron brutales para los trabajadores que quedamos y que éramos de izquierda. Yo soy uno de los que integraba la directiva cuando lo compramos esto el año 68. Pena tal vez por la asociación, pero alegría ahora que veo esto así como está, recorrerlo tramo a tramo, me siento contento. Los jornaleros de aduana nacen por allá por los años 1850-60, con la creación misma de los servicios de aduana, de ahí que se le llamaba los aduaneros. Una gente muy organizada, muy organizada. Tanto es así que por allá por los años 1880, ya pensando en los final de los días de los socios, que se construye se compra y se construye un mausoleo aquí enfrente en el cementerio número 1-2 de acá de Valparaíso. Eso marcó todo un acontecimiento por parte de los trabajadores del puerto. Decía que la Asociación de Jornaleros de Aduana nació prácticamente con la labor del puerto de Valparaíso. Es importante, a través de la historia que nosotros queremos dar a conocer, es recordar precisamente a esos pioneros de los trabajadores del puerto. Mira, la verdad de las cosas que sobre la llegada del compañero Allende se asumiera como presidente el año 70. Si bien es cierto, no es tan solo algo que cambió fundamentalmente a los trabajadores, sino que del puerto, sino que a través de todos los trabajadores chilenos, ¿ya? Eso fue un gran triunfo, ¿no es cierto?, de la clase obrera, de los trabajadores, intelectuales también, ¿cierto? Y si bien es cierto, sobre este tema prácticamente tendríamos mucho que hablar, porque fue un cambio tan grande que hubo, que muchas veces nosotros lo decíamos en algunos gremios, de que prácticamente como que no estábamos preparados para ser gobierno, ¿ya? Y a raíz de esto en realidad fue que nos fue costando de crearnos, ¿no es cierto?, una visión clara de que en realidad en este momento éramos nosotros los trabajadores los que estábamos prácticamente en el gobierno. Y era así que algunos compañeros como que se equivocaban de que en realidad estábamos siendo opositores prácticamente al gobierno. Y allá teníamos que conversar con ellos y decirles: no se olviden que en este momento hay un compañero presidente que en realidad está con todos los trabajadores a través de todo el país. Si bien es cierto, de todas las conquistas que hubieron, ¿no es cierto?, de los trabajadores portuarios, conquistas que en realidad con sangre muchas veces costó, ¿no es cierto?, poderlas tener. Si bien es cierto, como decía anteriormente, el caso de
de las primas de tonelaje, ¿cierto? De la obra extraordinaria. Inclusive lo que poco se ha hablado acá, porque hay un comité formado dentro de la Mariano Valenzuela sobre el plan habitacional. Prácticamente allí también se perdió todo esto una vez que llegó prácticamente la dictadura. Si bien es cierto, esto no se quiso reconocer bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto?, las conquistas que los trabajadores portuarios en ese tiempo tenían, y fundamentalmente todos los trabajadores a través de todo el país, llámese ferroviarios, municipales, de la misma construcción. Entonces todas esas conquistas prácticamente se perdieron a través de todo el país, porque borraron de una plumada todo lo que le había costado a los trabajadores. Si bien es cierto, nosotros como dirigentes en esa época también le manifestábamos a los trabajadores de que en realidad que venía el golpe militar, y muchas veces los decían de que estábamos igual que el cuento de la Caperucita Roja. Pero cuando hubo tanquetazo en Santiago, tuvimos que movilizarlos de nuevo, ir ante los trabajadores, a las organizaciones, a conversar con ellos y decirles, este es un aviso de la dictadura, cierto, que va a instaurar la bota militar aquí en Chile. Y fue así como se dio el golpe, pues, compañeros, que prácticamente no los pilló tan desprevenidos tampoco, pero había muchos trabajadores incrédulos que no creían en esto y después en realidad se vieron, ¿no es cierto?, con la bota militar encima. El famoso golpe de Estado. Es lo más triste que le puede haber pasado a la clase obrera de este país, especialmente a la Mariano Valenzuela. De alguna manera silenciaron a la Mariano Valenzuela. Nos quitaron, por supuesto, la sede y nos mantuvieron durante mucho tiempo con temor. Especialmente el que habla puede dar fe, ¿no es cierto?, de una de las intervenciones del comandante a cargo del puerto, de apellido Maldonado, que en una reunión con la sección dice: ah, ustedes son los cisnes de cuello negro. Este fue el gesto que hizo. Por supuesto, en esos días era muy atemorizante, porque no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. ¿A qué se refería específicamente este señor? Con el correr de los tiempos, por supuesto, supimos de qué se trataba. Era eliminar a la sección locomotora de los trabajos portuarios. Y esto lo comenzó a hacer en forma sistemática. Es decir, primero disminuyendo la cantidad de trabajadores de la sección en el mínimo. Es decir, un turno por cada o sea, un grupo por cada turno. Y esto era que nosotros teníamos que trabajar el puesto en general, es decir, desde la primera sección, pasando por el espigón y el muelle Barón. Es decir, teníamos que atender los tres sitios. Por supuesto que eliminó una cantidad enorme de trabajadores. Los que pudieron seguir tuvieron que irse a la movilización. Y nosotros pasamos por otra de las situaciones que nos complicó bastante, especialmente para el tema de la jubilación posteriormente, que fue el trabajar con tope. Es decir, nosotros como sección, que después atendíamos a todo el puesto en general, a todos los sitios en general, pasamos a tener un tope de una cantidad determinada de tonelaje, que lo cumplíamos, por supuesto, en menos de 10 días, ya teníamos el cupo, por lo tanto, el resto lo trabajábamos para la empresa, para el Estado en este caso. Ese fue uno de los hechos más lamentables que sufrimos los que continuamos trabajando. Yo terminé mi tiempo en el puerto precisamente en el año 80, en que el jefe del puerto, el comandante Maldonado, elimina la sección. Eso es lo que me puedo referir, ¿no es cierto?, a los daños laborales, a los daños previsionales que tuvimos nosotros como trabajadores del puerto.